Hola, buen día. Es un honor para mí presentar ante ustedes en este 17º Foro de Estudios en Lenguas Internacional. Este trabajo de investigación que ha titulado como Recopilación de corpus paralelos y comparables de gastroenterología para la documentación fraseológica, el cual está presentado por su servidor, el maestro Gabriel Maldonado Pantoja, la doctora Eleonora Lozano Bacciocchi y el doctor Antonio Reyes Pérez de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta es la guía de la presentación, en la cual se muestran los apartados que se estarán viendo durante el transcurso de esta misma, y con ello comenzamos, hablando acerca del lenguaje médico, el cual se le considera como un lenguaje complejo y preciso, principalmente por la gran cantidad de léxico que hay en su haber, el cual proviene de todas las especialidades médicas, para las cuales existe un léxico específico para cada uno de los objetos de los cuales se habla dentro de este lenguaje. Pero para poderlo comprender y utilizar, se requiere que el usuario tenga conocimientos especializados. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona no especialista se encuentra en contacto con este lenguaje y tiene que comprenderlo e incluso reproducirlo hacia otra lengua, como ocurre con los traductores? Lo que pasa es que esto va a implicar retos para poderlo producir. Por ejemplo, al momento de traducir la frase "dos pacientes fueron sometidos", si solamente tuviéramos ese fragmento, es posible que tengamos la confusión de si la palabra sometido se refiere a la sección común, que es privar de la libertad a cierta persona, pero ya cuando agregamos el fragmento cirugía laparoscópica, ya nos damos cuenta que es un contexto médico y que aquí se refiere a que a esa persona se le está aplicando un procedimiento médico. Por lo tanto, observamos que el significado de la unidad fraseológica, en este caso paciente sometido, va a depender del contexto en el cual se utiliza, como en este caso el médico. De tal manera que cuando trabajamos con unidades fraseológicas, pues se requiere que tengamos la documentación cuando carecemos del conocimiento. Sin embargo, a pesar de que existen una gran cantidad de recursos léxicos como diccionarios y bases de datos, se ha reportado que aún hay una escasez en recursos documentales sobre fraseología. Entonces, cuando hay esta escasez y no sabemos qué significa una unidad fraseológica, vamos a encontrarnos con tres posibles problemas. El primero son los problemas de comprensión y equivalencia de las mismas. Cuando encontramos la colocación paciente obeso y no la comprendemos, no vamos a saber si en la lengua meta se traduce como obese patient, fatty patient o overweight patient. Esto, por supuesto, va a requerir que al momento de producir el lenguaje en una lengua meta, como en el caso del inglés, posiblemente puede recaer en una imprecisión en el registro de la lengua meta. Porque como no conocemos cuál es lo más adecuado para el público meta, como al traducir un verbo, no vamos a saber si lo más apropiado es traducirlo a voz activa o voz pasiva. Y esto va a recaer en el hecho de que esto puede provocar errores de traducción. Pero no obstante, aun cuando se reporta esta escasez de recursos fraseológicos, también se ha encontrado que el corpus lingüístico cumple un papel importante como herramienta para el diseño de estos recursos a través del análisis de corpus sobre el tema que se tenga que trabajar. Es por tanto que el objetivo de este proyecto de investigación es compilar un corpus paralelo y otro comparable de resúmenes de artículos de gastroenterología en español e inglés que auxilien en la documentación e investigación de unidades fraseológicas en textos de esa especialidad médica. Pero antes de pasar al resto de la presentación, es importante hablar de algunos conceptos clave. Entre ellos, el primero, el corpus lingüístico. El corpus lingüístico, de acuerdo con Sinclair, es una recopilación de fragmentos de una lengua que se han seleccionado según criterios lingüísticos para utilizarse como una muestra de la lengua misma. Es decir, queremos conocer algo sobre una lengua, entonces para hacerlo, recopilamos textos sobre ese tema o ese objeto de estudio y esos textos los introducimos a un programa informático que nos va a dar información lingüística sobre eso que queremos conocer. Hay varios tipos de corpus, pero los que estamos trabajando en esta investigación son el corpus paralelo y el corpus comparable. El corpus paralelo es un corpus que entra dentro de los corpus bilingües o multilingües, en los cuales hay un texto original y además están las traducciones de esos textos. Entonces es un corpus paralelo porque al momento de hacer análisis de este, vamos a obtener resultados en paralelo, que nos va a mostrar el software, el texto en su versión original y el texto en la lengua meta. En cambio, el corpus comparable
se considera que son dos o más corpus con textos en diferentes lenguas, pero la diferencia con respecto al corpus paralelo es que esos textos son documentos publicados en esta lengua de manera original y no hay ninguna traducción. Algunas investigaciones que se han realizado sobre documentación fraseológica utilizando metodologías con corpus, entre las que destacan se encuentran los trabajos de Johannes Akach, el de Toledo Báez y Martínez Lorente, de Vila Barbosa y Sorina Apostolia y Teodora Guibrieva, quienes utilizaron diferentes corpus lingüísticos para la creación de glosarios de colocaciones, para la traducción de estas y también para la creación de bases de datos. Gran parte de estos trabajos se realizan en Europa, precisamente debido a la escasez de recursos sobre fraseología médica, particularmente los realizados aquí en Latinoamérica, como aquellos que se refieren al campo de la gastroenterología, que se decidió realizar el presente trabajo de investigación, cuya metodología inicia con la compilación del corpus paralelo, integrado con resúmenes de artículos de gastroenterología publicados en Argentina, Chile, Colombia y México, que se encontró en el ranking de Scopus, que son los países que publican una mayor cantidad de artículos médicos de habla hispana. Una vez obtenidos los artículos en los cuales se iba a compilar este corpus, se tomó como criterio básico que fueran artículos que su resumen estuviera disponible tanto en versión española como su traducción al inglés. Entonces se tomó esos resúmenes para crear este corpus, que también se integró con dos subcorpus o dos carpetas, un subcorpus con todos los resúmenes en español y otro subcorpus con todas las traducciones de estos resúmenes al inglés. Para su procesamiento, el texto obtenido de estas páginas se procesó en programas de procesamiento de texto como Word o bloc de notas para guardarlos en formato TXT, que es el formato que por lo regular se acepta en los programas de análisis de corpus, pero que para su maquetación se procedió primeramente a una limpieza del texto, eliminando aquellos caracteres que se utilizan comúnmente para pies de página, que pueden provocar ruidos en el momento de hacer análisis, y además la eliminación de guiones cuando en los márgenes de estos resúmenes se procedió a partir las palabras con guión, y esto se hizo tanto en los textos en español como en los textos en inglés. Y una última cosa, para apoyar también en la alineación de los textos, se procedió a hacer una separación a nivel oración, haciendo que cada oración estuviera en una línea diferente dentro del procesador de texto, tal como se muestra aquí en la imagen, y que cada oración inicia en una línea diferente. Se intentó realizar una alineación a partir de alineadores automáticos, sin embargo se encontraron inexactitudes en la alineación debido a que se observó que en las traducciones los traductores tendieron a utilizar diferentes estrategias de traducción, entre ellas la modulación, la transposición, entre otras, donde hubo cambio en el orden de las oraciones, incluso el contenido, hubo omisiones. Entonces el alineador automático cometió muchos errores en la alineación. Entonces por ello se decidió realizar una alineación en un archivo en formato XLS, que mediante una tabla se hizo de forma manual esta alineación, tomando cada oración de todos los resúmenes, poniéndolos en una columna y buscando la traducción de cada uno de esos fragmentos a la lengua meta e integrándolos en la columna de la derecha. Esto se hizo así también porque este corpus paralelo también sería analizado con el programa de Sketch Engine, que como una de los mecanismos para poderlos crear estos corpus paralelos es el uso de un archivo en XLS donde se muestre esta alineación. Es por tanto que al terminar esta alineación terminamos con un corpus paralelo alineado a nivel oración con un total de 7503 fragmentos. Cabe destacar que este proceso de alineación es exclusivo del corpus paralelo, para que al momento de realizar algún análisis sobre alguna palabra, los resultados que obtengamos se muestren en paralelo. Y sobre el procedimiento para compilar corpus comparable, este procedimiento ya fue un poco más sencillo, debido a que como necesitábamos únicamente obtener textos de resumen de artículos de gastroenterología originales en español y su contraparte de artículos originales en inglés, esta primera parte del subcorpus de español se tomó del corpus paralelo que ya habíamos compilado y habilitado, y solamente agregamos un subcorpus en inglés con resúmenes de artículos de gastroenterología publicados originalmente en inglés y en Estados Unidos, el cual
se menciona en el ranking de Scopus como el país que más publica artículos médicos a nivel mundial. Sobre la preparación, se manejó el mismo procedimiento que se utilizó con los textos de corpus paralelo, eliminando aquellos caracteres que provocaban ruido, como los notas de pie de página y los guiones al final de cada oración, que se usan para separar palabras por los márgenes. Y una vez hecha la limpieza, ya se habilitó este subcorpus, creando esta carpeta con los textos originales en inglés. Y ya una vez habilitados ambos corpora, ya pueden utilizarse en los programas de análisis de corpus que se requirieron para esta investigación. Una vez terminada la compilación y la habilitación de estos corpus, nos quedamos con un corpus paralelo español-inglés de estos resúmenes de artículos de gastroenterología publicados en esos países mencionados, con 611 resúmenes de artículos de gastroenterología y un total de más de 118.000 palabras o tokens y más de 10.000 palabras o tipos en el subcorpus de español, y en el subcorpus de inglés con más de 110.000 y más de 7.800 tipos. Y siendo en cuanto a la alineación conformada por 7.503 fragmentos a nivel oración. Por su parte, como se mencionó, el corpus comparable se integró tomando el subcorpus de español, el corpus paralelo, y agregando un nuevo subcorpus en inglés con artículos de resúmenes de gastroenterología, que para lograr un equilibrio entre ambos subcorpus se tomó como criterio la cantidad de tipos de palabras, quedando al final un total de 752 resúmenes de artículos de gastroenterología para lograr ese equilibrio entre ambos subcorpus. Y ahora, después de haber pasado por todo este proceso de compilación, ¿para qué nos van a servir estos corpus? Tal como se mencionó en los estudios mencionados previamente, los corpus nos pueden servir para varias aplicaciones. Entre ellas, las más básicas son la documentación fraseológica y la adquisición del léxico, donde vamos a usar estos corpus para utilizar aplicaciones de programas de análisis de corpus, para la observación de colocaciones, la obtención de listas de palabras clave, que nos van a servir tanto a los especialistas como a los que no somos especialistas para adquirir todo ese léxico y fraseología que necesitamos para poder comprender el lenguaje médico y también poderlo producir. También en el caso de la traducción, el corpus paralelo nos puede servir para observar equivalentes de algún término o fraseologismo que estemos investigando, como en el caso de pacientes cirróticos, donde podemos observar que hay dos equivalentes, cirrhotic patient en un 96% y patient with cirrhosis en un 4%. Pero además de conocer estos equivalentes, también es importante conocer cuáles son los más frecuentes en la lengua meta, y esta información nos las puede proveer el corpus comparable, el cual nos va a indicar con este ejemplo del paciente cirrótico que en la frecuencia de los equivalentes mostrados anteriormente en la lengua meta, patient with cirrhosis no tuvo ninguna frecuencia. En cambio, patient with cirrhosis tuvo el 100% de la frecuencia. Esto no quiere decir que el equivalente cirrhotic patient, como no aparece, no quiere decir que esté mal, sino simplemente que en este nivel de registro, nivel especialista, lo más frecuente es utilizar esta forma coligacional de patient with cirrhosis. Es así como podemos observar que los corpus lingüísticos nos pueden apoyar tanto para la adquisición de la fraseología, para la obtención de equivalentes y también para la comprobación de estos mismos. Por lo tanto, como conclusión, a pesar de que es una realidad el hecho de que hay una escasez de recursos fraseológicos, los corpus lingüísticos nos pueden apoyar para compensar en cierta medida esta escasez y poder producir a partir de ellos esos recursos que requerimos para poder adquirir esta fraseología que desconocemos. Asimismo, en el caso de los corpus paralelos, estos nos pueden servir para comprender primeramente la fraseología y también conocer los equivalentes en una lengua meta. Y también, en cambio, los corpus comparables nos van a auxiliar para cuando tengamos ya los equivalentes distintos para algún fraseologismo o léxico, poder decidir cuál es el más apropiado para el texto meta que estamos produciendo. Entonces vemos ahí que los corpus lingüísticos son un recurso realmente valioso para la investigación lingüística, la traducción, entre otros campos aplicados. Y esto es todo por mi parte en esta ocasión. Estas son algunas de las referencias que se utilizaron para esta investigación.
Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.